Hola a todos, muy buenas tardes. A todos los asistentes. Veo muchos nombres conocidos y a todos los que no me conozcáis, hago una breve introducción. Yo soy Derek Lowe, soy uno de los cofundadores de Parallel y hoy os traemos este webinar súper interesante acerca de PEPs y sanciones, sobre buenas prácticas y toma de decisiones. Un poco el motivo, ¿no?, por el cual hemos lanzado, ¿no?, la temática de hoy, básicamente es porque nosotros, bueno, para los que no sepáis, ¿no?, en Parallel nos dedicamos un poco a dar una solución a lo que es el proceso, ¿no?, del end-to-end para tema de prevención de blanqueo de capitales. Y un tema típico, ¿no?, que nos surge en las conversaciones siempre es, oye, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Cómo hacen vuestros clientes? ¿No? ¿Cómo están haciendo otros en el sector? ¿No? Sobre la gestión de los PEPs y el tema de las sanciones, ¿no? Es un tema que la verdad es que pensamos que sería algo blanco y negro, pero la realidad es que no. La normativa pues da mucho que interpretar, luego la práctica, ¿no?, en cada sujeto obligado, en cada organización es distinta. Y por eso traemos a estos dos invitados de hoy, ¿no? La verdad es que muchas gracias a los dos, Raúl y Zaray. Am, Tienen mucha experiencia, ¿no?, en este tema y hoy van a compartir un poco pues, con nosotros su experiencia en ello, ¿no? Muy rápidamente hago una pequeña introducción. Bueno, no sé a qué lado tenéis en vuestra pantalla, pero aquí a mi izquierda tengo a Zaray de Hoist Finance, es bueno, AML Compliance y DPO, ¿no?, en Hoist Finance. Y aquí a mi derecha tenemos a Raúl Escuredo, que es Compliance y AML Manager en Pérez Yorca. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Muchas gracias, Derek. Encantado. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Muy bien, pues si os parece, sin más dilación, como tenemos a mucho público, ¿no?, que tiene interés, ¿no?, en esta temática de hoy, vamos a empezar. Un poco el formato para los que no habéis estado anteriormente a nuestros webinars. Básicamente tenemos pues algunas preguntas, ¿no?, sobre la temática que vamos a tratar hoy pues preparadas y yo haré de moderador, vamos a ir lanzándolas y para quien quiera, quien tenga preguntas, tenéis el chat por donde estáis saludando todos, ahí mismo podéis aprovechar y escribirnos. Y sobre la marcha vamos a ir introduciéndolas un poco, vamos a ver, ¿no?, si es algo que ¿no?, es interesante en ese momento sacarlo o contestarlas un poco más tarde. Las iremos introduciendo, así que sentiros libres de ir escribiendo por aquí, por el chat y vamos a por ello. Empezamos con la primera sección que tenemos preparada, que es acerca del screening de PEPs. Eso que nos pide la normativa que hagamos, ¿no?, de comprobar si uno de nuestros clientes o, ¿no?, las personas que están asociadas a ella son PEPs. Para empezar, no, una definición rápida de PEP para los que a lo mejor no utilizan esta terminología. PEP son en la normativa española los que se definen como persona con responsabilidad pública, es decir, los políticos, ¿no?, que puedan estar asociados, ¿no?, a una compañía con el cargo que sea, ¿vale? Y nada, ya habiendo hecho esta introducción, lanzamos la pregunta. La primera de ellas, ¿cuándo una PEP, ¿no?, deja de ser PEP si es que deja de serlo alguna vez, ¿no? ¿Y en qué nos basamos para ello? Em, Libre para contestar, no sé si queréis que empecemos por Raúl mismo. Venga, perfecto. Pues, en primer lugar, yo creo que esta pregunta, más allá de los criterios mínimos que exige la normativa de prevención de blanqueo de capitales en España, recae un poco sobre el criterio subjetivo del sujeto obligado. Porque si bien la ley nos establece ese plazo mínimo de sujeción, nos indica que más allá de ese plazo mínimo recaerá en el sujeto obligado la decisión de cuánto tiempo mantener esa consideración de PEP sobre nuestro cliente o la persona que corresponda.
Entonces, nosotros, en nuestro caso particular, lo que hacemos es un análisis muy subjetivo, pues apoyado en nuestra propia experiencia y en otros tipos de elementos, como por ejemplo, pues el tipo de cargo que ocupa, la relevancia de ese cargo que ha ostentado y durante cuánto tiempo, la antigüedad que ha estado en ese cargo, la actividad que ha habido tanto anterior como posterior a ocupar ese cargo que le ha hecho ostentar la condición de PEP. Y un poco en base a todos esos elementos mezclados con el expertise nuestro, pues nos hacen darle mayor o menor periodicidad más allá de ese plazo legal establecido para considerarlo como PEP. Pero bueno, si bien es verdad así como coletilla, decir que creo personalmente que esto nos provoca una posición de riesgo frente a la administración porque, claro, al otorgar o al hacer recaer sobre el sujeto obligado esa obligación de, oye, pues usted tiene este mínimo y el resto lo que considere. Pues ahí nos está poniendo en una situación de riesgo porque es posible que en algunos casos consideremos que debe de ser menor de lo que la administración considera y, y provocarnos una situación de riesgo frente a esta administración. En tu caso, Zaray, ¿creéis también, ¿no?, que existe esa Bueno, subjetividad a la hora de interpretar? totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl, pero bueno, además sí que querría resaltar, ¿no?, que aparte de esos mínimos que nos dice la ley, además también tenemos, digamos, unas recomendaciones de lo que es la GAFI, ¿no?, que pues lo que dice es que aparte de considerar que el PEP ya no es PEP una vez que se deja el cargo, ¿no?, pues el considerarlo no PEP una vez que han pasado entre 12 y 18 meses. Esto vuelve a ser totalmente también subjetivo, ¿no? Esto es un poco de cara a bajar el riesgo y de que, bueno, pues todo aquel riesgo residual que viene implícito en el cargo público pueda desaparecer, pero bueno, en muchos casos ni con 12, ni con 18 meses, ni con 24. Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que ha contado Raúl. Aquí, bueno, hay, ¿no?, un pequeño apunte de lo que decíais, ¿no? ¿No? A veces, pues, oye, vemos que es un PEP y tal, pero esto algunas veces, ¿no? Vemos que a la gente se le enciende la alarma directamente, ¿no? Es un PEP, ¿no? Y no vamos a trabajar y tal, pero realmente no es así, ¿no? Creo que habéis dicho, ¿no?, que cuando es un PEP, pues, oye, te eleva el riesgo. Entonces, en estos casos, como eleva el riesgo, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿no?, a la hora de hacer esa diligencia debida. Entonces, ¿no?, sabiendo esto, ¿no?, y sabiendo que no es que se enciendan las alarmas y no podemos trabajar directamente, ¿quién o qué es lo que decide, ¿no?, que podamos empezar a trabajar con un PEP, ¿no? ¿Y quién debería tener la última palabra en este tipo de decisiones? Bueno, yo Pues, sí. sí, perdón, Zaray, adelante. Bueno, por experiencia, ¿no? Cuando se dan estas situaciones, a ver, siempre suele estar lo que es el responsable de cumplimiento muy en primera línea para esto, ¿no? Y dependiendo un poquito de la estructura que tenga la empresa, pues si tiene un órgano de control interno o si no tiene un órgano de control interno, pues pasa también un poco a esa discusión con alta gerencia, ¿no? Al final la alta gerencia también pues debe tener aquí un poco la última palabra porque al final el responsable de cumplimiento puede dar una recomendación sobre lo que bajo su opinión profesional, haría o no con esta situación, pero al final, bueno, ya sabemos que donde manda capitán no manda marinero y entonces, pues bueno, siempre hay que tener muy en cuenta que al final la alta gerencia tiene una responsabilidad en estos temas también. Sí, por nuestra parte, aquí en el despacho, como lo organizamos, es en un primer lugar, podríamos llamar que realizamos un preanálisis, que en ese caso yo, como responsable de la unidad técnica, analizo de forma previa las condiciones de este PEP, qué cargo ostenta para que sea considerado PEP y si ya solamente esas, por así decirlo, elementos iniciales podrían ser un elemento de riesgo o no. Y si yo considero que por las características de ese PEP concreto no hay un elemento de riesgo mayor del promedio por ser, valga la redundancia, considerado un PEP, ahí ya sí que el siguiente paso es elevar al OCI y siempre es el OCI el que toma la última decisión como órgano colegiado. Bueno, tenemos algunos oyentes, ¿no?, del otro lado del mar.
para los que no lo sepan, OCI es el órgano de control interno. Si decimos algunas iniciales que alguien no conozca, nos disculpamos de antemano, pero preguntar sin problemas, ¿vale? Intentamos aclararlo. Vale. Nada, continuando con esto, ¿no? En el famoso formulario, ¿no? de KYC, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando una persona dice, no, yo soy PEP, ¿no? Esto a nosotros nos ha llegado algunas veces la anécdota, ¿no? De que en países nórdicos, sobre todo, ¿no? La gente, por si acaso, responde que es PEP. Y luego ya tú te espabilas y miras si es o no, por si acaso, ¿no? Entonces, ahí puede ocurrir, ¿no? Que la persona se declare, ¿no? como PEP, pero no lo es, ¿no? Cuando haces screening ves que no lo es, o al revés, alguien que declara que no es PEP, pero al hacer el screening aparece como PEP, ¿no? En estos casos, ¿qué es lo que recomendáis, ¿no? que tendríamos que hacer? Si quieres empezar tú ahora, Raúl. Pues sí, aquí, como bien has dicho, sorprendentemente, nosotros también nos encontramos, no muchos, pero de vez en cuando nos encontramos varios casos en los que hay personas que se consideran como PEP y tras pedir la evidencia acreditativa de ello, puesto que en nuestros filtros iniciales no ha saltado esa alerta de PEP, ves que te mandan pruebas que son de cargos que nada tienen que ver con lo que se consideraría PEP. Pero bueno, es probable que en otras jurisdicciones diferentes a la española y también a la europea, que es un poco más ese paraguas que nos engloba a todos, en algunas otras jurisdicciones puede que la definición sea diferente. Entonces, pues bueno, como bien has comentado, en primer lugar haríamos un screening inicial. Si la indicación de ese sujeto es diferente a la del screening, entraríamos a un screening un poco más profundo y ya en última instancia solicitaríamos una evidencia documental que bien descarte o que bien implique a esta persona con el cargo que dice ostentar, perdón, y ver si tendría que ser calificado como PEP o en caso contrario no sería necesario. Vale. Luego aquí, Zaray, vosotros hacéis lo mismo, entiendo, es un proceso parecido. Hacemos, bueno, pues una evaluación un poco más exhaustiva. Si se declara PEP pero no nos aparece, pues bueno, incluso una pequeña aclaración por parte de esa persona, decir, oye, nos has dicho que eres PEP, pero no nos acaba de cuadrar la información. Y si es al contrario, pues también un poco una investigación en lo que es, pues, las personas que son públicas, de normal, si lo pones en Google aparece. Casi todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, raro sería que me digas que eres PEP y resulta que no apareces en ningún sitio o viceversa, pero bueno. Entonces, sí, al final tampoco hay muchísimos más medios para hacer esta comprobación. O sea, son consultas adicionales, una revisión más exhaustiva a fondo, un poco de adverse media y, pues eso, si hay alguna lista pública en algún sitio un poco, pues hacer un poco de investigación. O sea, aquí recurrís sobre todo a fuentes públicas, entiendo, estas búsquedas. Habéis comentado los dos, ¿no? También el que no se le pide aclaración y tal. Ahí no sé si solicitáis documentación o datos, qué es lo que soléis pedir, ¿no? Cuando alguien nos dice que es un PEP o creéis que es un PEP, ¿no? En base a ese screening. Y luego, bueno, aquí ya hay siempre el punto ese ¿no? de que puede ser algo delicado, ¿no? ¿Cómo le explicáis luego esto al cliente sin que genere esa desconfianza o que pueda parecer invasivo? Bueno, en nuestro caso, sobre todo, documentación sobre pues, bienes, fuentes de ingresos, un poco transacciones financieras, un poco también de cara a evaluar y detectar pues, esos movimientos de dinero, a ver si coinciden con el perfil que tiene, si podría ser o no, las fuentes de ingresos pues, que estén claras, ¿no? Que tengan una explicación lógica y bueno, las explicaciones que se le da, a ver, no me he encontrado en muchas situaciones donde pongan problemas para dar esta documentación, pero en general si dicen algo, en plan, oye, pues me sorprende lo que sea, al final, bueno, se intenta explicar un poco que esto forma parte un poco de lo que es las regulaciones internacionales, ¿no? De cara un poco pues a actuar con transparencia y seguridad en todas nuestras operaciones. Y a mí de manera habitual, no con PEPs, no he tenido problemas. He tenido más problemas con no PEPs. ¿Y vosotros, Raúl? Pues
Mira, terminando la pregunta anterior que has hilado con esta, tuvimos un caso, únicamente uno, porque normalmente siempre cuando ellos se declaran PEP y tú les indicas que no, al final para ellos es, entre comillas, un alivio, porque al final lo que implica es medidas de diligencia menos reforzadas o una medida de diligencia de carácter normal respecto a ostentar esa condición. Pero tuvimos un caso concreto de una persona que ostentaba un cargo público que nosotros consideramos que no era PEP porque no estaba dentro de ese listado del Tesoro, y esa persona se empeñaba en decir que sí que era PEP. Y nosotros le insistimos en que no, le hicimos ver que al final eso no iba a tener ninguna repercusión positiva sobre su persona, pero este cliente, pues por el hecho que fuese, pues insistía en que sí que era PEP. Entonces, pues finalmente le pedimos el acta de nombramiento de ese cargo público que decía ostentar y le reflejamos respecto al listado de cargos que el Tesoro considera como PEP y le demostramos o le hicimos ver que efectivamente el cargo público que lo ostentaba por nombramiento no estaba dentro de ese listado. Entonces ya con eso pues conseguimos que desistiera de su intención y su énfasis de ser considerado como PEP. Y respecto a la última de las preguntas, pues bueno, al final esto es un poco también muy subjetivo en base a lo que te he comentado al principio de nuestro expertise y nuestro conocimiento y los elementos de cada PEP concreto, pero bueno, dentro del catálogo que la ley y el reglamento nos permite de medidas de diligencia reforzadas, pues un poco en función de lo que hemos comentado antes del cargo, la antigüedad y demás, pues pedimos más o menos reforzadas. Y si alguna vez nos ponen algún impedimento, que por desgracia suelen ser varias, pues bueno, nosotros siempre intentamos hacer referencia a que es una obligación normativa como sujetos obligados de la ley y que ni mucho menos es un carácter arbitrario nuestro por falta de respeto o por falta de confianza sobre ellos. Muy interesante. Es curioso, ¿no? Que alguien llegue hasta ese extremo y quiera defender su posición de PEP. Sí, la verdad que fue muy, muy curioso. Aquí tenemos también una aportación, ¿no? de parte del público aquí de Fidel en concreto. Bueno, está aquí proyectado, nos comenta, ¿no? Que en alguna ocasión han detectado pues, discrepancias, ¿no? Entre las listas, ¿no? y tal, ¿no? Que no aparece como PEP, aunque lo indique la propia persona. Y bueno, lo que dice, ¿no? A veces, pues, si tenemos esos indicios o esas declaraciones directas, pues, manualmente hay que volver a verificar, ¿no? Aquí sí que es cierto que no todos los listados, ¿no? Por mucho que incluso los propios organismos, estados, etcétera, lo vayan actualizando, hay veces puede ocurrir que hayan decalajes, ¿no? Puede que no aparezcan, entonces ni siquiera luego en las plataformas pues esto se traslada. Entonces, si tenemos ese indicio, pues miremoslo manualmente para contrastar, ¿no? Antes de nada, sí. Gracias, Fidel, por la aportación. Totalmente de acuerdo. Vale, pues nada, si os parece, no sé si parte del público tiene más preguntas acerca de la parte de PEPs. Si no, vamos a saltar al siguiente bloque que tenemos preparado. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Como algo, ¿no? De que unos pocos artículos puede generar, ¿no? Tanta incertidumbre, ¿no? A veces incluso subjetividad. Por desgracia, la norma nunca está clara, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la sección de sanciones. También otra sección entretenida, ¿no? En la parte de sanciones, también un poco por explicar brevemente para los que no estén directamente en esta parte, ¿no? Dentro de la prevención de blanqueo de capitales, pues al final es averiguar si a mi cliente o una persona relacionada, ¿no? Dentro de los órganos de mi cliente ha sido sancionado, ¿no? Por algún tipo de pues, actuación, ¿no? Relacionada con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Entonces, la primera pregunta, ¿no? que tengo aquí para lanzar es, imaginaros, ¿no? en un supuesto en el que he encontrado, ¿no? una sanción con el nombre de mi cliente. ¿Qué puede ocurrir, no? Pues Guzmán Sánchez seguramente salten miles, ¿no? ¿Cómo puedo saber si realmente es mi cliente y qué pasos, ¿no? podemos dar para confirmar o descartar esa coincidencia? No sé, aquí, Zaray, si quieres empezar tú esta vez.
Bueno, en estos casos lo que se suele hacer es verificar los datos personales, pues el nombre, apellido, dirección, porque depende de qué herramienta utilices en Sanction Screening, pues sí, depende de qué tipo si es una persona jurídica, a mí me pasaba mucho pues con nombres de mexicanos, por ejemplo, que pues a veces coinciden apellidos muchos con españoles y entonces te aparece que son de todo, de todo menos empresarios. Y además, puede llegar el caso que te coincida nombre y 2 apellidos, pero es muy raro que te coincida el país, la dirección, la fecha de nacimiento, la edad, o sea, hay como varios factores. Puede ser que no tengas esos datos, es decir, pues me sale que es José Luis López García, pero en la lista no me sale que España, pero no me sale la dirección ni el año de nacimiento. Bueno, pues ahí también es hacer un poco de esa búsqueda, ¿no? En internet, un poco ahí de Adverse Media y luego, pues bueno, si persisten dudas, incluso, a ver, contactar de forma muy sutil, ¿no? Con esta persona y decir, oye, nos falta algún dato tuyo, tal, un poco de cara a contrastar. Hay mucho falso positivo, desgraciadamente, con estas herramientas. Entonces, la mayoría de las veces suelen ser falsos positivos y cuando son positivos reales, suele estar muy claro ya de primeras, porque en cuanto metes el nombre y el país y tal, ya te salta una noticia, pues estuvo imputado por no sé qué, noticias internacionales, lo que sea. Entonces, es un poco la forma en la que lo venimos haciendo. Sí, yo creo que esto muchas veces pues, es un trabajo de detective, muchas veces de investigación, de encaje de bolillos y además hay que tener muchísimo criterio, muchísima cautela porque las decisiones que tomes en base a admitir como falso positivo o no pueden ser de gran relevancia. Entonces sí que es verdad que, como dice Zara, los software son de gran ayuda para esta tarea, pero en muchísimos casos no son ni mucho menos suficientes. Sobre todo nosotros más que, por ejemplo, entre hispanohablantes, por ejemplo, mexicanos y españoles, tenemos muchos problemas. Igual aquí ahora mismo justo en el despacho no tanto por el volumen de negocio, pero yo anteriormente que me dedicaba a esto del PVC en el sector de real estate sí que nos pasaba mucho con ciudadanos norteafricanos, con ciudadanos de la India o con ciudadanos de origen chino, que la verdad es que había ocasiones en los que teníamos cientos y cientos de contrastes de resultados obtenidos y la verdad es que era un verdadero trabajo de investigación yendo uno por uno, intentando ayudarte de imágenes, de cargos, de fotos y nosotros la decisión que tomamos, tanto ahora como antes, es en caso de que llegue el punto en el que sea imposible ese descarte, por, entre comillas, miedo o cautela o prevención frente a las administraciones y a posibles futuras auditorías, inspecciones, etcétera, si llega el caso en el que no puedes avanzar o no puedes determinar la decisión de sí o no, nosotros consideramos elevar el riesgo y el motivo que damos es que no tenemos los elementos suficientes como para descartar ese contraste. Entonces, como medida preventiva de ese riesgo y mitigadora del mismo, pues decidimos aplicar medidas de diligencia reforzadas y elevar el riesgo del cliente. No, esto es muy interesante, ¿no? Esto último que comentas, Raúl. Al final, lo que decíamos antes, ¿no? El que aparezcas, no aparezcas, ¿no? Igual que si es PEP, ¿no? No implica que directamente tengas que bloquear esa, ¿no? La aceptación del cliente. Hay que ver, bueno, a lo mejor te aparece como sancionado y es un delito menor o algo, ¿no? Que en principio no debería ser, pero ¿no? Incluso puede ocurrir que estén prescritas o sean muy antiguas, etcétera, ¿no? Y siempre hay que valorarlo, ¿no? No descartar automáticamente. Y ligado con esto, ¿no? Mi siguiente pregunta a esto sería, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando es una sanción antigua o es algo prescrito, ¿no? ¿Esto cómo lo interpretamos?
Pues yo creo que esto va muy ligado al tema que hemos visto antes del antiguo, por ejemplo, por lo menos en nuestro caso particular y lo que yo aplico aquí, va muy ligado a lo que hemos comentado al principio de la conferencia respecto al tiempo que un PEP sigue siendo PEP. Esto es un poco un tema muy parecido. ¿Durante cuánto tiempo esa sanción sigue arrojando riesgo o sigue haciendo necesario la elevación del riesgo? Pues aquí, de nuevo, consideramos que es un criterio totalmente subjetivo debido a que no hay ninguna norma ni nada que nos indique lo contrario. Entonces, nosotros lo que hacemos es principalmente pues, basarnos en el tipo de sanción, la gravedad de la misma, qué órgano se lo ha impuesto, durante cuánto tiempo. Claro, por ejemplo, nosotros no otorgamos el mismo nivel de riesgo a una sanción que pueda imponer, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de la Competencia, que una sanción en el ámbito jurídico penal. Entonces, bueno, nosotros siempre usamos ahí un equilibrio para que respecto a nuestro elemento subjetivo también y nuestro apetito del riesgo, pues sea todo congruente a la necesidad de aplicar esas medidas o no. No Bueno, sé y por si... mi parte, sí, pues un poco en línea a lo de Raúl, ¿no? Y también lo quería hilar un poco con lo de Adverse Media, porque a veces, bueno, pues encuentras noticias o encuentras publicaciones, ¿no? De que una persona física o que una empresa en concreto ha sido imputada por X tal, que ha sido condenada o que está en proceso judicial de X cosa. Entonces, bueno, ahí tienes que un poco evaluar si ha sido imputado o no, si ha sido condenado o no, hace cuánto y de qué tipo de sanción estamos hablando, ¿no? O sea, y a ver, esto lo voy a hacer, lo voy a comentar muy en plan chascarrillo, ¿no? Pero no es lo mismo que haya sido imputado por un tema de corrupción, que haya sido, no sé, que hayan tenido, que esté a espera de juicio por una infracción de, no sé, de orden público, dependiendo un poco del tipo de sanción del que estamos hablando y un poco también en base a la actividad que realiza tu empresa, ¿no? Porque igual estamos hablando de una infracción ambiental y tú eres una empresa que se dedica a otra cosa totalmente diferente que dices, bueno, encima es algo que pasó hace 10 años, que no fue condenado, pero ya cumplió lo que tenía que cumplir, entonces, bueno, ahí tienes que hacer un poco ese balance. Y en general, no sé si esto os ocurre, ¿no? Nosotros vemos, ¿no? De la experiencia que tenemos con clientes, muchas veces, ¿no? Se pregunta al cliente directamente, ¿no? Si, oye, usted tiene antecedentes penales o tributarios o tal. ¿Es algo que hagáis también? ¿Recomendáis este tipo de práctica? ¿Creéis que la gente es sincera contestando este tipo de preguntas también? Depende. A ver, yo en muchísimos de los QIC que he podido trabajar, se suele incluir esta pregunta, en plan, y además se incluye, en los últimos 5 años ha sido usted imputado, condenado por X tal. Rara vez me han dicho la verdad. Es como que le echan un poquillo ahí de, dice, bueno, nosotros aquí no ponemos nada y si luego nos preguntan, pues ya contestamos. Pero a no ser que sean empresas muy grandes que sabes que buscando en internet van a salir 400 cosas, entonces dicen, bueno, pues lo contamos ahora, lo suavizamos ahora, antes de que nos pregunten ellos. Pero en general, si son igual empresas más pequeñas o personas físicas, que igual es mucho más complicado que tú puedas tener acceso a esa información de si han estado involucrados en algún proceso judicial en los últimos 5 años, es complicado que te lo digan. Yo aquí sí que es verdad que no soy muy favorable a ello porque, como bien ha dicho Zaray, lo primero de todo es porque es muy difícil que te digan la verdad. Eso partiendo de esa base. Entonces ahí ya pierde un poco de peso este elemento diferenciador. Y luego, además, si bien en anteriores experiencias profesionales mías, pues a lo mejor este aspecto tenía mayor relevancia, actualmente nosotros, pues bueno, somos un despacho de abogados. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor si en el real estate en el que estaba antes le dábamos un poco más de importancia una serie de elementos objetivos del riesgo, aquí es probable que una empresa venga a contratarnos porque pueda estar inmersa en un procedimiento judicial. Entonces, no tiene ese mismo peso un elemento de riesgo como en este caso, que a lo mejor en otro tipo de sector como el de Zaray, en un sector financiero, que ahí sí que, por ejemplo, puede tener mucha más importancia y mucha más relevancia.
Ujú. Una cosa que comentaba antes Tarae, que creo que es interesante, que, ¿no? Pues un poco en función pues, del tamaño de la empresa, ¿no? Varios factores, ¿no? Pero sí que es cierto que puede ocurrir, ¿no? Yo estoy pensando, ¿no? En clientes muy grandes, ¿no? De repente salta bueno, no sé si saltan sanciones ahí o solo temas de adverse media, ¿no? Pero imaginemos una multinacional, ¿no? Que está sancionado, por ejemplo, en una jurisdicción, por ejemplo, Estados Unidos, pero sabes que, oye, solo vas a trabajar con la pata española, una filial, o que es una entidad que a pesar de que haya salido algo en Estados Unidos, sabes que solo opera aquí en España. En esos casos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Prohibimos la relación o no? ¿O qué tipo de decisiones tomamos? ¿No? Incluso algún ejemplo que se me ocurre, que son los típicos sonados, ¿no? De banca privada o banca privada sobre todo, ¿no? Hubo la época esta de, ¿no? Que si la rama de los banqueros en Suiza o en no sé qué país ayudaban al blanqueo tal, pero yo asesoro, pues, por decir uno de los muchos, pues HSBC, HSBC de España. ¿Es, no es? ¿Qué hago en esos casos? ¿No? Prohíbo, o sea, dejo de trabajar, no acepto al cliente, ¿qué hago en este tipo de casos? Bueno, yo creo que en estos casos, sobre todo, evaluar el alcance de la sanción, ¿no? Bueno, y especialmente si la empresa en la que estás tiene relaciones comerciales con entidades estadounidenses, porque si tu propia empresa es la que tiene transacciones con entidades estadounidenses o tiene filiales allí o accesos a mercados financieros allí, obviamente creo que lo último que quieres es empezar a colaborar o a trabajar igual con otra empresa que tiene X sanciones impuestas por Estados Unidos, que al final las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden tener implicaciones globales, aunque solamente trabajes aquí en España, dependiendo de la operación que sea. Entonces, yo creo que eso hay que evaluarlo. En estos casos yo creo que sí que es caso por caso, pero obviamente sube el riesgo si además tu empresa tiene una relación directa con entidades estadounidenses o formas parte, ¿no? de un grupo que puede tener matriz allí. Sí, nosotros aquí sí que es verdad que debido a la tipología del servicio que prestamos y que a la ley, pues tampoco está, la ley, la normativa española de PVC está más hecha para entidades financieras como la de Zaray que para los despachos de abogados como nosotros. Sí que es verdad que al ser un servicio tan dispar el que prestamos, en este caso el análisis lo hacemos completamente distinto. Por ejemplo, en el ejemplo este de Estados Unidos, pues lo primero que vemos es pues, qué tipo de cliente, qué tipo de relación vamos a prestar, qué tipo de sanción tiene. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo que he puesto antes, si encontramos un cliente que en su rama estadounidense tiene una sanción por la Comisión Nacional del Mercado de Valores norteamericana y ese cliente, su rama española, viene a solicitarnos un asesoramiento laboral, consideramos que esa sanción no debe ser tenida en cuenta como un elemento diferenciador del riesgo per se, que luego puede que sí o puede que no, pero no obligatoriamente sí tiene que tenerlo. Claro, otra cosa es que haya sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos y venga a pedirnos asesoramiento en materia de mercados bursátiles. Pues, oye, pues igual ahí sí que hay que prestar mucha más atención porque el servicio que se nos solicita va en línea con la sanción obtenida en otra jurisdicción. Entonces, ahí sí que nuestro tipo de negocio es muy diferente en tanto en cuanto a tener en cuenta este tipo de sanciones en diferentes jurisdicciones. Y algo muy relacionado, bueno, no solo con sanciones, ¿no? Pero en general, ¿no? Con motivo digamos, de estas actuaciones, de esta diligencia de vida, ¿no? No sé si os habéis encontrado en alguna ocasión que tengáis que parar, ¿no? El cliente, ¿no? Y decir, oye, pues ya sea, oye, me coincide con una sanción o con un PEP, ¿no? Ahí hay un tema normalmente de gestión de esa relación y esa comunicación con el cliente, ¿no? ¿Cómo manejáis esas situaciones con el cliente si ocurre? Pues la verdad es que es un tema muy complejo y creo que es muy difícil que exista una respuesta que deje a todo el mundo contento. Entonces, mi parecer personal
y el que he intentado siempre aplicar es el de llevar este tipo de rechazo, de no aceptación, mejor dicho, del cliente a un aspecto puramente comercial, o sea, o un aspecto conflictual, para que ni ese propio sujeto obligado quede responsabilizado o, por llamarlo de alguna manera, manchado más de lo que realmente le corresponde, porque al final lo que está haciendo es cumplir con la norma y con sus estándares éticos y de calidad, y también para que ese propio cliente tampoco se sienta señalado. Entonces, mi parecer personal y mi consejo y lo que yo intento aplicar y he intentado aplicar a lo largo de mi carrera es llevarlo siempre a un punto de vista comercial o conflictual que sea menos, por así llamarlo, doloroso para las partes. Efectivamente, como dice Raúl, aquí tampoco es mantener una explicación más general, ¿no? Y evitar un poco entrar en detalles de la verdadera razón, o sea, pero porque, bueno, además, si no me equivoco, además es que la ley nos obliga a mantener este tipo de confidencialidad, ¿no? Cuando tenemos, yo, por ejemplo, con sanciones no lo he visto tanto, pero con operaciones sospechosas sí, ¿no? O sea, tú no puedes llegar y decirle, oye, mira, que no aceptamos tu operación porque sale que es esto y has hecho esto y lo otro. No. Entonces, pues bueno, se le explica un poco que a políticas internas, bueno, hay un poco de creatividad, ¿no?, en la redacción, pero eso, mantenerlo de una forma, pues eso, muy comercial, muy neutra y sin dar muchas más explicaciones. Hay ese otro escenario, además, ¿no?, que comentas. En algunas ocasiones, ¿no?, puede haber, ¿no?, indicios tal, pero incluso la norma te permite seguir, ¿no? Entonces, es una situación también tensa, ¿no? Porque bueno, yo tengo que seguir trabajando, pero no debería, porque creo que puede haber aquí, ¿no?, una operación que no me permite la norma trabajar, pero bueno, para no levantar sospechas, ¿no?, de que ese Black o quien sea tenga que vigilar, ¿no?, a ese cliente, que no le paren, ¿no?, ahí, y que a partir de ahí pues pueda fugarse o lo que sea ese cliente también. Vale, genial. Oye, súper interesante hasta aquí. Un poco con esto yo creo, bueno, la idea es cerrar la parte de sanciones. Sí que puede aprovechar, ¿no?, este pequeño cambio de temática para volver a algunas preguntas que nos han lanzado mientras estábamos comentando, que no quería cortar tampoco, ¿no?, la temática. Si queréis volvemos un segundito. Aquí tenemos Ana, que nos preguntaba, ¿no?, un poco pues cómo actuamos cuando en una PEM nos constan que hay sanciones, multas, etcétera, ¿no? Y en esos casos, pues entiendo qué medidas de diligencia debida reforzada aplicáis. Y luego, o sea, y estas medidas que pueden ser como la asignación de cierto riesgo o solicitud de documentación adicional. Entonces, entiendo un poco aquí, Ana, lo que estás preguntando es, oye, el modus operandi cuando aparece PEP con sanción financiera. ¿Qué es lo que aplicáis aquí, Zaray, por ejemplo? Bueno, pues aquí, aparte de todas las acciones que hemos explicado anteriormente, pues que es pedir documentación de transacciones, de fuentes de ingresos, pues hacer esa investigación de noticias que pueden ser negativas del PEP, intentar, como dice Raúl, ser un poco detective y a veces saber si tiene algún tipo de asociación con conexiones con individuos, con entidades involucradas en actividades ilícitas, ¿no? Pues una vez que tenemos esta información un poco pues estructurada, ¿no?, pues en nuestro caso lo escalamos a lo que es el órgano de control interno y, bueno, pues ahí pues un poco se discute, ¿no?, y se analiza el riesgo de la operación. Normalmente, si la sanción del PEP está clara y hay transacciones, a ver, porque las transacciones, bueno, el movimiento de dinero puede coincidir o no, pero hay ciertos niveles ya de situaciones económicas que ver esos movimientos de dinero a veces se hace un poco complicado. Pero bueno, si hay porque aquí estamos hablando de que es un PEP sancionado o que simplemente es un PEP. Creo que es la combinación. Porque Es la nos combinación comenta de que ambas. cuando hay un PEP que consta en sanción financiera. Claro, sí, la sanción es clara, es activa y un poco eso, pues analizando qué tipo de sanción es, el tiempo, un poco la línea del tiempo en la que esa sanción fue impuesta y demás, pues se toma una decisión, ¿no?,
en base a el riesgo que supone para nosotros como empresa, pues a nivel reputacional, operacional, comercial, X. Yo no me he visto con ninguna situación en la que me he encontrado un PEP que además tiene una sanción financiera, la verdad. O es una o es la otra. No sé si Raúl igual tiene... Sí, no, o sea, yo por no redundar en lo que ha dicho Zaray, que suscribo cada una de sus palabras y tampoco me he encontrado un caso concreto, por darle otra visión un poco más genérica, nosotros, por ejemplo, bueno, o yo en este caso, cuando analizo una posible sanción de un PEP para analizar su alta o su admisión o no, sí que es verdad que presto mucha atención, al igual que he comentado antes, al tipo de sanción. Porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, pues, utilizando el hecho, el tipo delictivo que existe en nuestra normativa de una sanción o una condena por cohecho que una sanción administrativa. La sanción administrativa habría que analizar la tipología de la sanción y, por ejemplo, una condena por cohecho pues, podría llevar seguramente al punto de la no admisión de esa persona como cliente. Pero bueno, de nuevo habría que acudir un poco al elemento subjetivo y a lo que ha dicho Zaray de hilar ahí un poco como detective y tomar la decisión en base a los elementos que disponemos. Gracias a los dos. Aquí aprovecho, ¿no? Hay otra pregunta de Alejo que preguntaba qué ocurre en cuanto a los familiares de las PEP, que sabe que en algunas jurisdicciones también se extiende a los familiares. Aquí, si quieres, Alejo, contesto yo mismo. Al menos en la normativa española, y si no me equivoco en el reglamento también, se prevé lo que es la figura de los allegados, que al final no deja de ser pues esa familia, ¿no? a la que se extiende esa, entre comillas, condición de PEP. ¿Vale? En los propios listados muchas veces o incluso en estas bases de datos, etcétera, en los softwares, pues si buscas por ese familiar y es, por ejemplo, el hijo, ¿no? de un PEP, pues directamente es lo que se conoce en inglés como close associate, ¿no? Te lo marcan como close associate y entonces tú ya ahí verificas, oye, ¿por qué, no? Y muchas veces es porque es familiar de un PEP. Si tenéis algo más que queráis aportar, Raúl, Zaray, bienvenido. Si no, saltamos. Hay otra preguntita más que creo que sí. Yo por matizar un poco más, lo que utilizamos nosotros es primer grado y luego la ley recoge en el artículo 14 las personas dependientes de los PEP. Sí que es verdad que yo en todos mis años de trayectoria nunca he encontrado un PEP considerado close associate por dependencia. Siempre ha sido por parentesco de primer grado. Pero bueno, como la ley lo recoge, pues así también lo tenemos nosotros recogido. Vale. Y tenemos, esta es una pregunta creo que es muy interesante. Yo aquí he visto criterios dispares, que es la pregunta de Lina, ¿no? Que pregunta, si consultáis en las listas de PEPs y sanciones a los miembros del órgano de administración, aunque no sean titulares reales. O sea, básicamente es si los consultáis para titulares reales y los administradores, o solo uno de ellos, o ninguno de ellos. En nuestro caso los consultamos a todos, a los titulares reales y a los órganos de administración y es más, a aquellas personas involucradas en roles de responsabilidad en PVC. Nosotros lo primero que ha hecho Zaray sí, tanto a titulares reales, administradores y demás. Esto último de los roles de PVC no, pero lo que también hacemos es, si en algún caso, como dentro de ese paquete de KYC, en esa due diligence inicial, se nos ha dado identificación de apoderados, a esos apoderados también los analizamos. Yo ya por curiosidad, Zaray, esto que comentabas, este último concepto Bueno, yo creo que es un poco más específico de igual de la empresa, pero bueno, cuando yo llegué también me pareció muy curioso y es un poco por un tema de conflictos de interés, en plan de que, bueno, igual una persona que haya estado sancionada, o sea, PEP, tal, pues habría que analizar si lo vas a nombrar ME Senior o lo va a estar directamente analizando las operaciones, pues que no haga ninguna cosa extraña, ¿no? Entonces, es interesante. O sea, no suele ser lo general ni lo normal en otros sectores, pero bueno, ya te digo, aquí sí. Y yo creo que es un poco, pues eso, para evaluar el tema del conflicto de interés, ¿no? Que la persona pues igual que los antecedentes penales, un poco.
Vale. Y luego me salto, vamos directamente a otra pregunta, ¿no? De Lina también es si también filtráis a los accionistas, ¿no? Con independencia de su participación. Relacionada con la pregunta que acabamos de contestar, ¿eh? De si miramos, ¿no? A titulares reales, órganos, etcétera, si también miramos a cada uno de los accionistas. Nosotros solo si es accionista mayoritario. Si no es mayoritario y no tiene esa consideración, no lo analizamos. Bueno, yo creo que, bueno, por hacer un apunte, porque yo creo que la anterior pregunta yo me la he tomado como en mi propia empresa, o sea, a los clientes, por supuesto, o sea, también, o sea, órganos de administración y titulares reales. Pero los accionistas, sí, como dice Raúl, los que tienen mayoría de acciones, sí. Al resto, en general, no ser que haya algo muy específico, no se mira. Y ¿no? Otra pregunta también interesante, muy vinculada a lo que comentabais antes de sanciones administrativas, ¿no? ¿Cómo se pueden consultar estas sanciones, ¿no? Que son meramente administrativas? Están más allá de prensa. Si hay alguna base de datos. Detective aquí, todos. Pues, a ver, a mí me suena que hay algo de la administración pública, pero creo que tienes que saber el número de expediente para poder consultarlo, o tener algún tipo de información de la sanción, así como una lista abierta. No sé, Raúl, si tú... No, nosotros nos apoyamos mucho en base de datos, listas de sanciones públicas nacionales e internacionales, y si conocemos la posibilidad o el indicio o que existiera algo más, como ha dicho Zaray, indagando en ya páginas públicas, pero claro, ahí como bien dice ella, tienes que tener más información y mucho más concreta para poder obtener el expediente más claro. Y tenemos una aportación muy interesante de Ana Isabel que nos comenta, ¿no? Un poco, o sea, no de esta última, pero la anterior, que mira, la verdad es que nos ayuda a aclarar mucho, ¿no? Es que acaban de pasar una inspección y según SEPLAC, siempre hay que pasar listas sí o sí sobre lo que es el órgano de control. Vale, así que, bueno, gracias por la aportación. Y nada, bueno, hay una pregunta de Marcela, yo no, bueno, la leo, ¿vale? Por si sabéis contestarla. Pregunta que qué tan vinculante es que los funcionarios del gobierno se encuentren en la lista Engel. Yo desconozco. Yo no voy a tirarme, como decimos aquí coloquialmente en España, no voy a tirarme el pisto. He de reconocer que mientras lo leía, lo he buscado en una pestaña del navegador y por lo visto es un listado de funcionarios públicos sancionados por delitos de corrupción en el eje de países centroamericanos. Entonces, bueno, más allá de la lista Engel, si nosotros, como he comentado antes, tenemos un funcionario público, un PEP, que ha sido sancionado por temas de corrupción, más allá de esa lista Engel o otro listado asimilado en otros territorios, sí que es verdad que para nosotros es el factor más delicado y determinante para poder no admitir a ese funcionario, mucho más allá de lo que hemos comentado de temas administrativos y demás. Entonces, sí que es verdad que nosotros no hemos tenido el gusto, por así decirlo, de tener un PEP de las nacionalidades que he visto que forman la lista Engel, pero en este caso lo tendríamos muy en cuenta. Muchas gracias. Bueno, nos quedan todavía 8 minutitos. Si os parece, vamos a lanzar un par de preguntitas más que tenemos para el webinar. Mientras tanto, si alguien tiene preguntas, la verdad es que está siendo muy interesante todo lo que estáis preguntando y aportando. Así que bienvenidos, daremos prioridad a las vuestras. Mientras tanto, nada, saco al menos una. Aquí tengo apuntada, ¿no? El screening, ¿no? Cuando una vez hemos hecho, ¿no? Pues ese onboarding inicial, esa alta de cliente, luego posteriormente, ¿no? Algo que nos exige también la normativa es que vayamos revisándolo periódicamente, ¿no? Esa revisión periódica, ¿no? Ese screening periódico debe coincidir, ¿no? O es un proceso distinto a lo que es
la nueva diligencia de vida, ¿no? Y volver a pasar ese KYC, o se deben tratar como dos procesos independientes. ¿Qué opináis aquí? Bueno, yo creo que, a ver, lo ideal sería que estuviesen alineados, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se pueden tratar como procesos distintos y sobre todo enfocándolo en aquellos pues, clientes de alto riesgo más a menudo y menos frecuentemente aquellos clientes con un riesgo más bajo. Yo creo que suele ser, en muchos casos suelen ser procesos distintos. Pocas veces he visto que vayan de la mano porque cuando haces este monitoreo periódico del screening, pocas veces coincide con esa revisión del QIC. Luego es que la revisión del QIC periódica, bueno, a veces se hace compleja, ¿no? Porque, bueno, tienes muy claro a quién se la tienes que hacer, cada cuánto, si es cliente, si ya no es cliente, si su situación ha cambiado o no. Y, bueno, y eso también además es que necesita de recursos, que no todas las empresas lo tienen. Claro. Yo creo que además es un apunte muy, muy interesante, Derek, porque yo creo que sí que es verdad que con la salvedad que ha dicho Zaray, que es verdad que es algo que implica recursos, pero en caso de poder aplicar estos recursos, yo creo que es una actividad que siempre debe hacerse desde esta doble vía. Tanto en el momento de la entrada o de la due diligence inicial o de ese KYC, como de la revisión periódica. Sí que es verdad que nosotros tenemos implementado un desarrollo interno que nos permite de manera periódica, personalizable a nuestro criterio, hacer un screening completo de toda nuestra base de datos de clientes. Entonces, yo creo que en caso de tener los recursos es una herramienta muy útil porque permite detectar alertas, red flags o llamémosle como quieras, de clientes que a lo mejor son de relaciones de negocio recientemente terminadas o pasadas que quieren volver o que están en nuestra órbita y pues sí que nos sirve de gran ayuda para poder levantar la mano y a lo mejor hacer un análisis más reforzado del que se hizo en el momento de la entrada o de la admisión del cliente. Muy interesante. Y los dos habéis coincidido en una cosa que es la palabra recursos aquí, ¿no? Que para hacer esto, ¿no? Ya sea el screening monitoring o el KYC refresh, necesitamos recursos, ¿no? Y esto, bueno, lanzo yo también esta pregunta porque es una bastante habitual, ¿no? En empresas con pocos recursos, ¿no? ¿Dónde tendríamos que priorizar, ¿no? ¿Cómo priorizamos aquí los esfuerzos dentro de lo que es nuestra política de prevención del blanqueo, ¿no? Sin que esto comprometa nuestras obligaciones y un poco pues la seguridad, ¿no? De la propia compañía. Bueno, a ver, yo que he pasado por empresas pues, con pocos recursos, Derek. Bueno, con pocos recursos, no, pues cuando estás ahí, pues en esa etapa inicial, ¿no? Que al final, pues, que todo cuenta. Yo creo que es importante, sobre todo, enfocarlo en aquella área de la empresa en la que tienes mayor riesgo, ¿no? No puedes intentar abarcarlo todo y luego, aunque puede sonar contradictorio, ¿no? Yo creo que es muy buena inversión igual contar con aquellas herramientas, ¿no? que te permite automatizar procesos, ¿no? Y que te quita de cargas manuales y que igual pues ahí te estás ahorrando tiempo y estás siendo mucho más eficiente, ¿no? Pero es verdad que esto a veces es un poco contradictorio porque cuando estás, esas empresas startups fintech X, en esa etapa inicial igual pues están dispuestas a invertir, pero igual no en aquello que les haría de verdad ganar tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues todo lo que es formación a los equipos y sobre todo si puedes formar a personas en distintas áreas de AML para poder cubrir aquellas diferentes funciones, ¿no? Porque al final AML, si lo 100% perfecto, no sé si lo haremos en algún momento. Pero bueno, si quieres cubrir lo máximo posible con los mínimos recursos posibles, pues al final lo que tienes que pensar es en formar muy bien a tu gente para que sepan detectarlo muy bien y sepan organizarse muy bien en toda la área de AML o invertir en una herramienta, ¿no? Que te permita, pues bueno, con esa inversión, pues abarcar mucho dentro de la regulación y poder estar cubierto.
Sí, yo suscribo todas las palabras de Zaray por añadir algo diferente, puesto que nuestra normativa no es clara en este sentido. Mi consejo como experiencia profesional de todos estos años es, si los recursos no dan para todo, mapa de riesgo y atacar los riesgos con mayor foco que existan derivado de los negocios, de la tipología de negocio de la compañía. Una vez que tú atacas y mitigas tus focos de riesgo principales, ir de más a menos, y me extrañaría mucho que cualquier regulador o cualquier administración con los recursos necesarios y aplicando la diligencia y demás, pusiese algún inconveniente sobre ello. Pero bueno, principalmente, si no hay recursos para abarcarlo todo, pues hacer unos buenos mapas de riesgo y hacer unas buenas planes de acción para ir mitigando y hacer ver a las empresas que este gasto no es un gasto, sino es una inversión y un ahorro futuro. Vale. Mira, tenemos un par de preguntas, si os parece, vamos a contestar estas y ya tenemos por finalizado. Una primera de Xavi, que nos pregunta si tenemos en cuenta el tipo de sociedad a la que pueda pertenecer el PEP analizado cuando está para operar, tiene requisitos propios de PBC. O sea, es decir, una entidad que a su vez es sujeto obligado, entiendo. Si tenéis en cuenta ese factor, ¿no? Que esa entidad ya sea un sujeto obligado a la hora de vosotros analizar vosotros vuestro proceso. Es una muy buena pregunta. Lástima que sea ni 29 porque podría estar hablando largo y tendido de ello, y he escrito y he comentado mucho en otras conferencias sobre ello. Para mí, o sea, yo al final, mi formación es, yo soy abogado penalista, especialidad en Derecho Penal Económico, y ya, aunque suene un poco farragoso, bajando un poco más al tema de interpretación jurídica pura y dura, cuando la ley y el reglamento hablan de medidas de diligencia reforzadas, usan el imperativo de deberá aplicar. Sin embargo, cuando hablan de medidas de diligencia simplificadas, dicen que el sujeto obligado podrá aplicar. Entonces, bajo mi criterio profesional de abogado, yo considero que si se da una medida de riesgo alto, la ley te dice deberá, y una de riesgo bajo podrá aplicar, siempre prevalece el alto sobre el bajo. Entonces, nosotros siempre que tenemos clientes en los que coinciden medidas mitigadoras con medidas que hacen elevar, nosotros siempre priorizamos las que hacen elevar. Entonces, contestando a la pregunta concreta, si tenemos, por ejemplo, un PEP que aparece en el Consejo de Administración de una entidad bancaria, que esa entidad bancaria per se como entidad bancaria sería riesgo mínimo, a este PEP le aplicamos riesgo alto y le aplicaríamos medidas de diligencia reforzadas. Gracias, Raúl. Es un ejemplo curioso. Bueno, y el ejemplo del banco, bueno, ahí puede haber otro tema que sí está cotizado. Entonces ya es rizar el rizo. Pero bueno, si os parece, ya ahora sí, vamos a la última pregunta de todas, de Ana, que pregunta que cómo aplicamos, ¿no?, el artículo 26 del nuevo reglamento europeo en cuanto al tema de los plazos, ¿no?, relacionados con la actualización. Con el tema del sistema de alertas automatizado. No sé si... Le dejo a Zaray que yo he monopolizado la última pregunta. Bueno, a ver, esto también es bastante, según en qué sectores o en qué empresas estés, es bastante complejo de abordar, porque, bueno, esto una vez más es un tema de recursos y es un tema de optimizar procesos. Entonces, bueno, al final esto es un tema de gestión también de cómo gestionamos los equipos y es que es complicado porque al final, sobre todo si enfocamos el tener sobre todo actualizados los clientes de alto riesgo, ¿no?, porque al final es algo que es sensible y si cambia algo lo tenemos que tener totalmente actualizado, y el resto de clientes cada 5 años, yo ahí no voy a mentir porque no está bien.
es complejo porque al final, si dices con el sistema de alertas automatizado, pero cuando llega el momento, se puede hacer bola, yo no sé qué sistemas de alertas pues, habréis conocido vosotros, pero yo desde luego los que he conocido muchas veces no van como deberían ir, no están gestionando el tener la información actualizada, que el sistema funcione bien, que esté bien alimentado, que las personas que se estén encargando del sistema, porque al final esto es un trabajo entre todos, ¿no? O sea, igual a mí incluso, ya te digo que esta parte es la que más de lejos me toca, ¿no? Al final, pues, es parte del proceso, pero la verdad es que yo ahora mismo no puedo aportar mucha más información sobre esto porque, o sea, se hace, de forma general yo lo he visto hacer, sobre todo para clientes de alto riesgo, para el resto de clientes es más complicado. Muchas gracias, Taray. Si os parece, lo dejamos aquí un poco. Yo creo que hay conclusiones muy buenas que podríamos sacar de este webinar. Cada uno imagino que tendrá las suyas. A mí algo que me ha quedado muy claro es, todo esto es una cuestión de riesgo de cada uno. Los recursos son muy importantes. Poner el foco de los recursos, ¿no? Donde sea más importante para vuestro negocio, hacer ese mapa de riesgo que comentaba Raúl, ¿no? Y bueno, y algunos apuntes más que seguramente tenéis. Bueno, hemos agotado la hora. A mí se me ha pasado volando. Espero que a todos vosotros también, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Gracias a los dos, a Zaray, a Raúl y a todos los asistentes. Y esperamos veros en la próxima. Que Muchas tengáis un gracias buen a día. todos y muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Que vaya bien. Hasta luego.